No es que no sea importante el electro, es confirmatorio. Pero usted tiene la satisfacción que por pura clínica sí puede hacer diagnósticos. Diagnósticos que pueden ser hasta genéticos, como es el problema de la feminización testicular. Usted puede diagnosticar por puro ver si hay vello, si no hay vello, si la vagina es corta o no. Puede saber dónde está el problema desde el punto de vista molecular. O sea, está haciendo un diagnóstico molecular. No porque está midiendo ninguna molécula. Clínicamente está llevando a que sea así, a sospechar y a confirmar por la clínica un diagnóstico que tiene una base molecular en su etiopatogenia. Entonces, ¿qué otra prueba harían? Esa prueba es importantísima y ya corrobora el diagnóstico. ¿Se les ocurre otra prueba? Otra prueba que, bueno, no sé, tal vez se les ocurra otra. Siempre hay pruebas, hay varias. Ya dijeron una muy importante, típica, bonita, la ingurgitación yugular en cañonazo, que se vería en este paciente. Pero pensemos en otra, no nos intoxiquemos, como tenemos tiempo porque resulta que es la única paciente y no hay esperando otra, y están en Mucutuy y todavía no es la hora del almuerzo, piensen en otra. ¿Qué harían? ¿Qué le harían al paciente si tiene un bloqueo AB completo con ritmo ilioventricular? ¿Qué verían en la paciente como consecuencia de esa prueba? Un experimento. Le hago tal cosa y según su reacción sé la respuesta. No, vamos bien, vamos a terminar bien a la hora de vida. Muy bien, 20 puntos. Bueno, está bien, yo sé que ellos dos también pensaron lo mismo y tal vez otros pensaron lo mismo. En general, cuando uno piensa algo, hay otros que han pensado lo mismo, ¿no? Eso pasa en todo. Rara vez uno piensa cosas que otros no han pensado. Eso es un acto creativo muy bonito, cuando a uno se le ocurren cosas que otros no han pensado. Pero de todas maneras, para usted fue creativo, porque usted lo pensó sin preguntárselo a otro. Entonces es muy bonito para usted. Y eso tiene que uno apreciarlo, porque si uno lo aprecia, se engolosina con eso y vive buscando cómo funciona, cómo es la cosa y recibiendo satisfacción por entender cómo funciona el organismo sano y cómo funciona el organismo enfermo. Y cómo funciona cuando le damos una medicina. Bien, entonces él dice, mire, el ejercicio. Yo le digo a la paciente, no le voy a decir que salga corriendo 100 metros porque se cae sentada. ¿Por qué? Ahora me va a decir por qué no le voy a decir eso. Es decir, mire, salga de una vueltita por el pasillo y vuelve. Y cuando vuelve, ¿qué le tomo? Entonces le hago hacer un ejercicio muy leve. ¿Y qué le mido? ¿Qué le miro? Claro, le miro, perdón, se me cayó este adminículo, pero ya lo vamos a colocar. Eso es por la emoción, no debo levantar las manos así. Entonces, la emoción de que contesten bien. Entonces, le hago hacer un ejercicio moderado, leve, y le tomo el pulso. ¿Qué va a pasar si hay un bloqueo AB? Primero, si es un sujeto normal, y yo lo mando a hacer un ejercicio, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a aumentar. Pero si hay un bloqueo AB completo, ¿qué va a pasar si lo mando a hacer un ejercicio? Y le tomo de nuevo el pulso. Va a seguir igualito. ¿Por qué? Porque toda la influencia simpática y parasimpática actúa sobre el nódulo sinusal y sobre la AB, pero no llegan estimulación simpática ni parasimpática al marcapaso ectópico ventricular. O sea, ese no es influido por el simpático ni el parasimpático. Entonces, si yo le mando a hacer un ejercicio breve, le tomo el pulso y sigue igualito clavado en 40 por minuto, ese es otro dato a favor de que el paciente tiene lo que nosotros pensamos que tiene, un bloqueo AB completo con ritmo ilioventricular. Bueno, hecho eso, ahora sí. No, la frecuencia respiratoria es una frecuencia respiratoria en reposo normal, Y ya que usted pregunta eso, que le va a ayudar a contestar lo suyo, ¿por qué este paciente tiene 140-60? Una pregunta. Otra pregunta, ¿por qué no lo mando a hacer un ejercicio rápido? O sea, porque dijimos,
un ejercicio lento. ¿Y por qué se puede desmayar? Acorde al médico. Perfecto. Este paciente tiene 40 por minuto. Si yo hago ejercicio, lo que ocurre es una estimulación simpática del nódulo sinusal, aumenta la frecuencia en la medida en que aumentan las necesidades de oxígeno del organismo. ¿No es cierto? Ahora, eso no lo puede hacer este sujeto. Entonces, como no puede modificar el gasto cardíaco en función de las demandas, si yo aumento las demandas, falla la irrigación del cerebro y hasta me puedo caer al suelo. Entonces esa es la razón. Y ahora, ¿por qué siento muy bien? ¿Y por qué 140-60? Para ver si la fisiología de la hemodinamia la entienden bien. No. No, claro, o sea, en este paciente, en reposo, el gasto es suficiente para las necesidades en reposo. O sea, él está conversando conmigo, está lúcido, está bien. Indudablemente, si lo pongo a subir escaleras, no lo va a hacer, porque se va a marear. Va a decir, no, doctor, no puedo hacer lo que usted me manda, por lo que explicó el bachiller. No puede aumentar el gasto cardíaco porque no puede aumentar la frecuencia. Entonces, en reposo no debería haber estimulación del sistema renino-angiotensina porque el riñón estaría bien irrigado, igual que el cerebro, en reposo. Pero digamos, eso no explicaría esto. ¿Cómo se explica esto? La respuesta de renina-angiotensina, aldosterona, es como cuando es más severa, ¿verdad? La hipoperfusión. Y además prolongado. Más prolongado, pero en ese caso, una activación del simpático, de cierta manera, que me modifique la resistencia vascular periférica. Ajá, ¿y cómo? Va bien, claro, afine ahora. Me aumenta la resistencia vascular periférica y la presión sistólica va a aumentar, pero entonces ese mismo aumento de la resistencia me disminuye el retorno venoso. Por aumento. Bueno, no va bien, pero va bien. O sea, ¿en qué va bien? Está muy bien en que está tratando de explicar un mecanismo hemodinámico que explique esto. Está muy bien en ese sentido y por ahí va la cosa. Aumenta la resistencia vascular periférica, me condiciona a que yo tenga que hacer un mayor trabajo. Pero ¿y por qué dices que hay aumento de la resistencia periférica si la diastólica más bien está baja? Claro, pero también a nivel venoso no se explicaría aumento de la resistencia a nivel de esos vasos. Pero ¿y por qué va a aumentar la resistencia? ¿Por qué esperas que aumente en función de tu conocimiento de la fisiología y de lo que le pasa al paciente? ¿Pero por qué disminuye el retorno venoso? ¿Quién ha dicho que disminuye? ¿Quién ha dicho que disminuye? O sea, estamos partiendo de un supuesto que ¿por qué disminuye el retorno? El retorno venoso disminuiría si hay un problema de retorno venoso, pero ¿cuál es el problema del retorno venoso acá? ¿Eso qué indica? O sea, entonces vamos a ir más básico. Vamos a ir más básico. La presión arterial es la consecuencia del volumen sistólico, ¿no es cierto?, multiplicado por la frecuencia, pero también interviene, ¿qué cosa? Interviene la resistencia periférica, ¿no es cierto? Intervienen factores para que la presión esté en un determinado estado. Depende el volumen sistólico y la frecuencia, esto da el gasto. Y esto, la resistencia periférica. Si aumenta la resistencia periférica, aumenta fundamentalmente la presión diastólica. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta fundamentalmente la presión sistólica. Y el gasto sistólico es la consecuencia del volumen sistólico o gasto sistólico y la frecuencia cardíaca. Pero espérese, no vamos a pasar hasta no llegar a donde queremos llegar. Después planteamos otra alternativa. ¿Cómo está en este paciente la frecuencia? Está disminuida. Está disminuida. Pero ¿cómo está el volumen sistólico? Aumentado. ¿Por qué? Porque la diástole es larga. La diástole es muy larga. ¿No es cierto? Porque la frecuencia es muy baja. Entonces, esa diástole larga, ¿qué hace?
que durante mucho tiempo pase sangre de las aurículas a los ventrículos. Los ventrículos se distienden mucho en esa diástole larga y como consecuencia de eso aumenta por ley de Starling su fuerza de contracción. Y entonces en el momento de la sístole, en vez de bombear 70 mililitros de sangre, bombea el doble. ¿Se dan cuenta? Si la frecuencia era de 80 y ahora es de 40, entonces al disminuir la frecuencia cardíaca, repito, la diástole es larga. Entra mucha sangre durante mucho tiempo al ventrículo izquierdo y también al derecho, por supuesto. Y entonces, ¿qué hay? Dilatación de las paredes ventriculares y una gran contracción en el momento, una contracción con mucha fuerza en el momento de la sístole ventricular. Y eso hace que el corazón bombee con fuerza toda la sangre, que es mucha, que le llegó durante la diástole. Y eso hace que el volumen sistólico esté muy elevado, compensando la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, el gasto cardíaco sigue siendo normal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, disminuye la frecuencia, aumenta el gasto. Esto es normal. Si esto es normal, ¿por qué la resistencia periférica cae? ¿Cómo sé yo que cae? Sé que cae porque veo esto bajo. Esto no es lo normal. Digamos, si lo normal fuera 120-80, vamos a poner un promedio, esto está muy alto y esto está muy bajo, dentro de lo normal. ¿Será que cae por como en los tejidos hay una leve hipoxia porque la frecuencia cardíaca está baja? Entonces un intento de mejorar eso, entonces se dilatan los vasos para que llegue... Bueno, pero está bien, pero eso sería si el gasto no fuera normal. Si el gasto es normal, debe llegar en reposo. Estamos hablando en reposo. Si el gasto es normal, llega a los tejidos la sangre normal. ¿Por qué va a haber ningún mecanismo ahí alterado? Si el gasto estaría bajo, sí, pero está normal. Y ya le expliqué por qué está normal. Porque cae la frecuencia, pero aumenta el gasto y le expliqué por qué aumenta el volumen sistólico. O sea, entonces, pero el asunto es que me vayan entendiendo en la secuencia, ¿no? Todo lo que planteen es hemodinámico y indica que ustedes están entendiendo cómo funciona el corazón, cómo funciona la resistencia periférica. La presión arterial es consecuencia ¿de qué? Es consecuencia de que el corazón bombea sangre a un circuito semicerrado que tiene una resistencia periférica y por eso es que hay presión arterial dentro, tensión dentro de las paredes de los vasos. Ese es el conocimiento básico de fisiología. Entonces, ¿qué ocurre? El gasto es normal, pero la resistencia periférica parece estar un poco baja. ¿Por qué? Porque yo veo que la sangre no se retiene dentro de las arterias a la tensión normal. Es como que la canilla estuviera más abierta, la resistencia estuviera disminuida. ¿Se dan cuenta del concepto de presión diastólica y resistencia disminuida? Cuando está baja. Cosa que es bueno, porque irriga mejor los tejidos. Pero entonces no entiendo por qué está disminuida. Así como hay Bueno, eso es lo que yo le pregunto. Eso es lo que quiero que usted entienda. Hay una disminución de la frecuencia cardíaca, el simpático lo que quiere es compensar eso aumentando, ¿verdad? Ajá. Y si lo aumenta, al aumentar las cosas en el corazón, va a aumentar también la resistencia periférica. Claro, si fuera así, pero resulta que hay una cosita que se le está olvidando. Hay una cosita que se le está olvidando muy importante. Hay unos tales presorreceptores aórticos y carotídeos. Y ellos funcionan normalmente. Y aquí están funcionando. Que cuando aumenta el volumen sistólico, en ese momento, ¿qué ocurre? Cuando se contrae el corazón y manda una cantidad de sangre abundante de golpe, distiende esos presorreceptores aórticos y carotídeos. Y al distenderlos, ¿qué cosa ocurre? Se estimulan. Y al estimularse, inhiben el simpático. Y al inhibirse el simpático, aflojan las arteriolas.